Hola amigos, mi nombre es Luis Barrero, estudiante de Ingeniería Química de la Universidad del Zulia. Y en esta oportunidad les vengo a hablar un poco sobre lo que es el proceso de refinación, el pretratamiento que lleva el crudo, algunos equipos presentes en este y su principio de operación. Pretratamiento de crudo para refinación. Como sabemos, dentro de un reservorio de hidrocarburos podemos encontrar un mínimo de dos fases, el agua y el petróleo. Una tercera fase no siempre presente es el gas. Esta la podemos encontrar como gas en solución o formando un casquete gasífero. Generalmente los pozos producen líquidos y gases mezclados en un solo flujo. Estas corrientes de hidrocarburos producidas del reservorio y transportadas hacia las plantas refinadoras deben ser tratadas previo a todo proceso de refinación. Uno de estos tratamientos es la separación, la cual se lleva a cabo en diferentes etapas. Para ello se utilizan equipos separadores que se encargan de separar la corriente de gas de la fase líquida. Los separadores pueden ser de tipo vertical y horizontal. La eficiencia de estos equipos es variable. Esta depende y varía de acuerdo a las especificaciones de manufactura y funcionamiento requerido. Las variables que se consideran en el diseño de un separador son las siguientes: la capacidad requerida del separador, los volúmenes diarios de crudo y de gas provenientes del pozo, las presiones y etapas de separación requeridas. El diseño de los separadores debe ser el apropiado a fin de procurar que el gas salga de la unidad con la menor cantidad posible de hidrocarburo líquido, logrando así la mayor recuperación de petróleo y gas, sin impurezas, además de la reducción y optimización de costos de operación generados para separarlos en procesos posteriores. Otro tratamiento previo al proceso de refinación del crudo es la eliminación de los condensados. Entiéndase por condensado los líquidos del gas natural con una presión de vapor baja comparada con la gasolina natural y el gas de petróleo licuado, que son arrastrados después de ser separada la mayor proporción de gas de la corriente líquida. Los componentes que constituyen el gas natural, que se encuentran completamente en forma gaseosa a condiciones de yacimiento, pueden formar diferentes fracciones líquidas en superficie, dependiendo de sus presiones de vapor. Entre estos tenemos los condensados, los cuales constituyen las fracciones de presión de vapor baja. La gasolina natural constituye la fracción de presión de vapor intermedia, y los gases licuados de petróleo o GLP, que constituyen las fracciones de presión de vapor alta. Los constituyentes líquidos del gas natural son el propano, el butano, el pentano, el hexano y el hectano. Ni el metano ni el etano entran allí, ya que estos necesitan un proceso de refrigeración para poder licuarse. Por otra parte, tenemos la eliminación de los gases ácidos, lo cual es un procedimiento muy común en una refinería de petróleo, en una industria petroquímica de procesamiento de gas natural, entre otros. También es conocido como proceso de endulzamiento, y los gases no deseados que generalmente están presentes en la corriente de gas son el sulfuro de hidrógeno y el dióxido de carbono. En el proceso de endulzamiento con aminas, la eliminación se lleva a cabo mediante el tratamiento con corriente de amina, siendo la más utilizada la monoetanolamina. La separación con aminas se produce al reaccionar la monoetanolamina de carácter básico con gases de carácter ácido, como se ve en la siguiente reacción. En el diagrama de flujo podemos observar un absorbedor donde se lleva a cabo la reacción entre la amina y los gases ácidos, y luego pasa a un regenerador donde es regenerada la amina para volver a utilizarse. Otras aminas que se pueden utilizar en el proceso son la dietanolamina, la metildietanolamina, la disopropanolamina y la diglicolamina. Proceso de deshidratación. Este proceso es aplicado al gas natural y al petróleo que han sido separados previamente. Para el gas natural se basa en la remoción de vapor de agua del gas natural. En la producción en superficie, las temperaturas cercanas al ambiental y presiones altas en el mies de flujo son la causa de generación de hidratos de gas y posterior acumulación de agua en sistemas de transporte o gasoductos y su posterior obstrucción. Otra razón importante para la eliminación de vapor de agua es la formación de soluciones ácidas en presencia de compuestos como lo son el dióxido de carbono y el sulfuro de hidrógeno. Mediante este proceso se separa el agua presente hasta reducirla a un porcentaje especificado, que es inferior al 1% de agua. Existen dos métodos para la deshidratación del gas natural. El primero es la deshidratación por absorción, mediante el uso de glicol en estado líquido, conocido como desecante, el cual absorbe el agua por contacto.
Este solvente se caracteriza por su fuerte afinidad al agua y baja afinidad a gases ácidos e hidrocarburos, un bajo costo, no es corrosivo, una buena estabilidad térmica, fácil regeneración y baja viscosidad. Por otra parte, tenemos la deshidratación por absorción, la cual se realiza mediante un lecho seco o fijo que contiene sólidos desecantes como lo es el gel de sílice y la lúmina activada, para realizar la extracción de vapor de agua del gas natural. Entiéndase por el reactor de lecho fijo a una unidad que consta de tubos empacados que trabajan en posición vertical y en su interior posee un catalizador. La diferencia de estos dos métodos es en la forma en que se transfiere la masa, en este caso el agua. En el primero, el agua se transfiere hacia la fase líquida y en el segundo, el agua se transfiere hacia la fase sólida. Deshidratación del petróleo. La deshidratación del crudo es el proceso mediante el cual se separa el agua asociada con el crudo, ya sea en forma emulsionada o libre, hasta lograr reducir su contenido de agua a un porcentaje previamente especificado. Este puede ser igual o inferior al 1%. Una parte del agua producida por el pozo petrolero es llamada agua libre. Esta se separa fácilmente por acción de la gravedad cuando la velocidad de los fluidos es suficientemente baja. La otra parte está íntimamente combinada con el crudo en forma de emulsión, la cual se llama emulsión agua-aceite. Dependiendo del tipo de aceite y de la disponibilidad de los recursos, se combinan cualquiera de los siguientes métodos típicos de deshidratación de crudo, ya sea químico, térmico, mecánico y eléctrico. En general se pueden utilizar combinaciones de métodos térmicos y químicos con uno mecánico o eléctrico para lograr la deshidratación efectiva de la emulsión. Esta figura es la representación esquemática del proceso de deshidratación del petróleo, en la cual se pueden observar los diferentes métodos típicos que son aplicados en este proceso, como lo son el tratamiento químico, que consiste en aplicar un producto desemulsionante sintético, el cual debe ser inyectado tan temprano como sea posible a nivel de superficie o en el fondo del pozo. La parte del calentador, en el cual se aplica un tratamiento por calentamiento o tratamiento térmico, el cual consiste en el calentamiento del crudo mediante equipos de intercambio de calor, tales como calentadores de crudo y hornos. También está el tanque de lavado, que es un tipo de tratamiento mecánico y se caracteriza por utilizar equipos de separación dinámica que permiten la dispersión de las fases de la emulsión y aceleran el proceso de separación gravitacional. O también existe la variante para el tratamiento eléctrico, en el cual se pueden utilizar equipos denominados deshidratadores electrostáticos y consisten en aplicar un campo eléctrico para acelerar el proceso de acercamiento de las gotas de la fase dispersa. En esta sección se explicará brevemente el funcionamiento de los principales equipos utilizados en el proceso de deshidratación del petróleo. En esta ocasión tenemos los separadores, los cuales se encargan de separar el gas asociado al crudo que proviene desde los pozos de producción. El procedimiento consiste en que la mezcla de fluidos entrante choca con una placa de impacto o baffles desviadores a fin de promover la separación gas-líquido mediante la reducción de velocidad y diferencia de densidad. El número de separadores puede variar en función al volumen de producción de gas y de petróleo en las estaciones. En la figura se observa un separador de tipo horizontal, el cual cuenta con 4 secciones, las cuales se mostrarán a continuación. La número 1, que es la separación primaria, comprende la entrada de la mezcla de crudo, agua y gas. La número 2, que es la separación secundaria, está representada por la etapa de separación máxima del líquido por efecto de la gravedad. La número 3, que es la extracción de neblina, consiste en la separación de las gotas de líquido que aún contiene el gas. La número 4, la acumulación del líquido, está constituida por la parte inferior del separador que actúa como colector. Posee un control de nivel mediante un flotador para manejar volúmenes de líquidos obtenidos durante la operación. Los separadores verticales operan con mayor eficiencia a baja relación gas-petróleo, menor a 500 pies por barril, mientras que los separadores horizontales poseen mayor área superficial y tienen controladores de espuma. Calentadores. Los tratadores calentadores pueden ser de tipo directo e indirecto. Esto depende de la forma en que se le aplique el calor.
En los calentadores de tipo directo, el calor es transferido por contacto directo de la corriente alimentada con la superficie interna del calentador. Aunque este tipo presenta problemas de sedimentos y de corrosión, puede manejar mayores volúmenes de fluidos con menor gasto de combustible que los calentadores indirectos. Operan eficientemente en procesos de baja presión y donde fluidos manejados no son muy corrosivos. Los más utilizados son los calentadores de fuego directo con cajas de fuego tipo vertical, como se observa en la figura. El diseño normal de un calentador tipo vertical cumple con las siguientes funciones. 1. Desgasificado de la emulsión de entrada. 2. Remoción de arenas, sedimentos y agua libre previo al calentamiento. 3. Lavado con agua y calentamiento de la emulsión. 4. Coalescencia y asentamiento de las gotas de agua. La alimentación es parcialmente desgasificada, luego es direccionada hacia la parte de abajo del equipo para la separación del agua libre y la arena. Después la alimentación es calentada y sufre una última desgasificación. Posteriormente, a través de un distribuidor pasa un baño de agua para finalmente pasar a la sección de coalescencia. Por otro lado tenemos los calentadores de tipo indirecto. El proceso de transferencia de calor se efectúa mediante un baño de agua caliente, el cual se encuentra sumergido en la tubería que transporta la emulsión. Coalescedor electrostático. Los procesos de deshidratación electrostática consisten en someter la emulsión a un campo eléctrico intenso, generado por la aplicación de un alto voltaje entre dos electrodos. Este tipo de dispositivo tiene características similares a los equipos de separación mecánica, con la diferencia que estos poseen un sistema de electrodos y de generación de altos voltajes. La aplicación del campo eléctrico sobre la emulsión induce la formación de dipolos eléctricos en las gotas de agua, lo que origina una atracción entre ellas, incrementando su contacto y posterior coalescencia. Como efecto final se obtiene un aumento del tamaño de las gotas, lo que permite la sedimentación por gravedad. Un deshidratador electrostático está dividido en tres secciones. La primera sección ocupa aproximadamente el 50% de su longitud y es llamada sección de calentamiento. La segunda sección es llamada sección central o control de nivel, y esta ocupa por alrededor del 10% de su longitud y se ubica adyacente a la sección de calentamiento. La tercera sección ocupa el 40% de la longitud del deshidratador y es denominada sección de asentamiento del agua suspendida para producir crudo limpio. Entre las ventajas que poseen los deshidratadores electrostáticos en comparación con los sistemas de tanques de lavado es que son menos afectados en su operación por las características de los crudos, densidad y viscosidad, agua o agentes emulsionantes. Ofrecen mayor flexibilidad, el tiempo de residencia asociada es relativamente corto y por otra parte son de menor dimensión. Otro proceso importante en el pretratamiento del crudo antes de la refinación es el proceso de desalación, el cual consiste en la remoción de pequeñas cantidades de sales inorgánicas que generalmente quedan disueltas en el agua remanente, el cual es el agua que queda después del proceso de deshidratación. Esta remoción se lleva a cabo mediante la adición de una corriente de agua fresca, es decir, con bajo contenido de sales, a la corriente de crudo deshidratado. Posteriormente se efectúa la separación de las fases de agua y crudo hasta alcanzar las especificaciones requeridas de contenido de agua y sales en el crudo. Estas sales se pueden encontrar de diversas formas. Puede ser como cristales solubilizados en agua emulsionada, productos de corrosión o incrustaciones insolubles en agua y compuestos organometálicos como las porfirinas. Cuando el crudo es procesado en la refinería, la sal puede ocasionar numerosos problemas operativos, tales como la disminución de flujo, taponamiento, reducción de la transferencia de calor en los intercambiadores, taponamiento de los platos en las fraccionadoras, etc. La salmuera es también muy corrosiva y representa una fuente de compuestos metálicos que pueden envenenar los catalizadores, lo cual ocasionaría unos problemas muy graves en el proceso de refinación. El desalado se realiza después del proceso de rompimiento de la emulsión en deshidratador electrostático y consiste en los siguientes pasos. 1. Adición de agua de dilución al crudo. 2. Mezclado de agua de dilución con el crudo. 3. Deshidratación, tratamiento de la emulsión para separar el crudo y la salmuera diluida. Como se muestra en la figura, el equipo convencional para el desalado incluye
Un equipo convencional de deshidratación, el cual fue mencionado anteriormente, y contiene un eliminador de agua libre, un calentador o unidad electrostática, un sistema de inyección de agua de dilución, un mecanismo que mezcle adecuadamente el agua de dilución con el agua y las sales del crudo, y un segundo tratador que puede ser tipo electrostático o tratador calentador para separar nuevamente el crudo y la salmuera. Proceso de estabilización. Una vez que el petróleo ha sido deshidratado, se estabilizará por medio de calentamiento en una columna de destilación a una temperatura de fondo de 220 grados Celsius. Por la parte superior de la columna se desprenderán gases que serán enviados a la planta de tratado de gas, y por la parte inferior el hidrocarburo líquido ya estabilizado, con su presión de vapor reducida para permitir que el líquido no volátil sea almacenado finalmente a temperatura ambiente o cargado a los tanqueros para ser transportado a la refinería. Se considera un petróleo crudo estabilizado a aquel que no libera gas a la presión y temperatura atmosférica que se tiene en los tanques de almacenamiento. Los diferentes métodos de estabilización acorde a las siguientes técnicas son: por reducción de presión tenemos la separación multietapas con tanque de almacenamiento, la separación multietapa con tanque elevado, separación multietapa con tanque elevado a condiciones de vacío y estabilización mediante torres box con sistema de vacío. Por incremento de temperatura tenemos separación multietapa con calentamiento de crudo previo al tanque elevado, separación multietapa y uso de un estabilizador tipo torre, y un estabilizador tipo torre con intercambio de calor en platos intermedios. Y por último, método ultrasónico, que tenemos la separación multietapa con la aplicación de ultrasonido previa al tanque elevado. Refinación en Venezuela. PDVSA realiza sus operaciones de procesamiento del crudo a través de 15 refinerías, 6 en Venezuela y 9 en el resto del mundo. El sistema de refinación nacional está compuesto por 6 refinerías que cuentan con una capacidad de procesamiento de 1.303.000 barriles por día, de los cuales el 52% se destina al mercado local y el 48% para la exportación. El sistema de refinación nacional está conformado por el Centro de Refinación Paraguaná, constituido por las refinerías Amuay y Cardón, ubicadas en la península de Paraguaná, estado Falcón, y la refinería Bajo Grande, ubicada en el estado Zulia. Este centro tiene una capacidad de 971.000 barriles por día. Por otro lado, se encuentra el Complejo de Refinación Oriente, conformado por las refinerías Puerto La Cruz y San Roque, en el estado de Anzoátegui. Este complejo posee una capacidad total de procesamiento de 192.000 barriles por día, entre crudos livianos y pesados. Por último, se encuentra la refinería El Palito, ubicada en el estado Carabobo. Posee una unidad de destilación primaria con una capacidad de procesamiento de 140.000 barriles por día, de crudo mediano. Refinación internacional. En los años 80, PDVSA entendió que por el tipo de crudo pesado que hay en Venezuela, era necesario crear una empresa que estuviese integrada verticalmente con miras de que se controlara todo el proceso, desde la salida del crudo pesado del subsuelo hasta gasolinas, asfaltos u otros derivados que comprase el consumidor final. Por esta razón, se compra Citgo, la tercera red de refinería y estaciones de servicio en Estados Unidos. También se obtiene la mayoría accionaria de la alemana Ruhr Oil. Aquí, con socio minoritario BP, se manejaba una red de refinerías que abastecía toda Europa. También se adquirieron refinerías y terminales en Bahamas y Curazao, y se obtuvo el 50,1% de la sueca Nynas AB. Citgo es una empresa que comprende un grupo de refinadoras de petróleo y comercializadoras de gasolina, lubricantes y petroquímicos venezolanos ubicada en los Estados Unidos. La compañía tiene sede central americana en el área del corredor energético de Houston, Texas. En la actualidad, su infraestructura consta de 3 refinerías y unas 45 terminales de almacenamiento de productos refinados activos, y una distribución con unas 5.000 estaciones de servicio banderadas con su marca, con una capacidad de refinar de unos 749.000 barriles de petróleo por día. La principal infraestructura de la empresa Citgo, después de 2015, la constituyen sus 3 refinerías y una red de casi 5.000 estaciones de servicio independientes, distribuidas en el territorio de los Estados Unidos. Esta red de refinería tiene una capacidad menor a las refinerías ubicadas en el estado Falcón, Anzoátegui y Carabobo en el territorio venezolano.
Estas tres refinerías son la refinería Lake Charles, ubicada en Lake Charles, Luisiana, con una capacidad de refinación de 425.000 barriles por día y 70 años de funcionamiento. La refinería Lemon, ubicada en Lemon, Illinois, con una capacidad de refinación de 177.000 barriles por día y 90 años de funcionamiento. Y la refinería Corpus Christi, ubicada en Corpus Christi, Texas, con una capacidad de refinación de 167.000 barriles por día y 80 años de funcionamiento. En el Caribe se encuentra la refinería Isla, la cual es una refinería de petróleo venezolana ubicada en Curazao. Aunque no está dentro del territorio venezolano, forma parte del circuito venezolano dirigido por la estatal PDVSA. Tiene una capacidad para refinar 335.000 barriles de petróleo por día. La refinería Isla comenzó a construirse en 1916 por Royal Dutch Shell para procesar el petróleo venezolano en territorio de los Países Bajos. Concluida la construcción en 1918, Shell refinó petróleo criollo hasta 1985, cuando el gobierno local tomó la decisión de arrendar las instalaciones de PDVSA. A finales del 2019, la empresa estatal PDVSA, luego de más de 3 décadas de trabajo conjunto, rompió relaciones con la refinería de Corpus. La refinería de Curazao estuvo gestionada por la estatal PDVSA durante 34 años, hasta el 2019, pero las sanciones estadounidenses contra Venezuela desembocaron la paralización de las operaciones. Otras empresas ubicadas en el Caribe que han tenido o tienen acuerdo con la estatal venezolana PDVSA son, por ejemplo, la empresa Petroyan, que está ubicada en Jamaica y se dedica a la compra y refinación del petróleo crudo y a la venta de productos refinados del petróleo. La refinería Kingston de destilación reformación tiene la capacidad de procesar 350.000 barriles por día. La estatal venezolana poseía el 49% de las acciones de esta empresa, pero en el 2019 el Parlamento de Jamaica aprobó la recuperación de esas acciones. Por lo tanto, Petroyan posee el 100% de las acciones. Por otra parte, tenemos la Refinería Dominicana de Petróleo, PDV, o conocida por sus acrónimos Refidonza PDV, la cual es una empresa de refinación de petróleo, importación y comercialización de productos derivados del petróleo en República Dominicana. También está la empresa Ninas, que cuenta con la operación de 4 refinerías de especialidades, con una capacidad conjunta de 67.000 barriles por día. Unidades de procesamiento utilizadas en las refinerías. Entre las unidades de procesamiento utilizadas en una refinería de petróleo destaca la unidad de destilación de crudo. Es la primera unidad de procesamiento en prácticamente todas las refinerías de petróleo. Esta destila el petróleo entrante en varias fracciones de diferentes rangos de ebullición, cada una de las cuales luego se procesa en otras unidades de procesamiento de la refinería. Se denomina a menudo unidad de destilación atmosférica porque opera ligeramente por encima de la presión atmosférica. Los productos obtenidos incluyen gasolina, queroseno, aceite diésel liviano, aceite diésel pesado, aceites pesados, etc. Su principal aplicación es en el campo de la refinería de petróleo, y sus ventajas son que aprovecha el punto de ebullición y la diferencia de volatilidad de los distintos componentes que se obtienen. En este video demostrativo se proyecta una planta en 3D de una refinería de petróleo, donde se observa el funcionamiento en la parte de adentro de la torre de destilación, en la cual se pueden observar los distintos platos donde se fracciona el crudo, obteniéndose de esta manera los distintos componentes como lo son los gases, los combustibles como el queroseno, el nafta y los gasóleos. Podemos clasificarlos también como gases, propano y butano, combustibles y asfaltos. Otro equipo utilizado en el proceso de refinación del petróleo es la unidad de destilación al vacío. Esta se encarga de destilar aún más el aceite restante del fondo de la unidad anterior, es decir, la unidad de destilación de crudo. La destilación al vacío se realiza a una presión muy por debajo de la presión atmosférica. La unidad de destilación al vacío se usa ampliamente para separar la sustancia que se descompuso, oxidó o polimerizó a una temperatura muy inferior a la de su punto de ebullición en condiciones de destilación atmosférica. Su principal aplicación es en el campo de la refinería de petróleo.
y se utiliza para separar aún más los productos y obtener un mayor grado de pureza. Sus ventajas son la destilación efectiva por debajo de la temperatura máxima del calentador de la unidad de destilación, un uso de temperaturas más bajas, un menor tiempo de exposición térmica del destilado y un aumento de la volatilidad relativa. Por otra parte, tenemos la unidad de hidrotratamiento de nafta, la cual utiliza hidrógeno para desulfurar la fracción de nafta de la destilación del petróleo crudo u otras unidades dentro de la refinería. Su principal aplicación es la eliminación del sulfuro, el nitruro y la olefina del petróleo crudo con alto contenido de azufre, obteniendo una alta eficiencia, y la obtención de aceite de pirólisis de etileno purificado. También está la unidad de hidrotratamiento de diésel, la cual también se basa en utilizar hidrógeno para desulfurar, en este caso la fracción de diésel, de la destilación del petróleo crudo u otras unidades dentro de la refinería. Su principal aplicación está en eliminar las impurezas y elementos contaminados de la fracción de diésel con una alta eficiencia y aumentar el rendimiento del producto diésel. Reformación catalítica. Para explicar lo que es esta unidad de reformación catalítica hemos tomado una reforma semirregenerativa. Con la ayuda del calentamiento, hidrotratamiento y catalizador, el reformado semirregenerativo es un proceso que se utiliza para convertir nafta de refinería de petróleo destilada, que típicamente tiene bajo índice de octano, en productos líquidos de alto octanaje llamados reformados. Comparado con otros tipos de reformado regenerativo, el reformado semi-regenerativo tiene ventajas que incluyen una baja inversión, un bajo costo de operación, entre otros. El reformado semi-regenerativo también se puede aplicar en diversas escalas de producción. Las aplicaciones normalmente son un amplio uso en la industria petroquímica, en la hidrogenación, el calentamiento, las condiciones de alta presión para fracciones ligeras de gasolina o nafta se pueden procesar para volver a hacer gasolina, y la gasolina de alto octanaje que se produce mediante el uso de este sistema o de esta reformación semi-regenerativa o reformación catalítica. Unidad de craqueo catalítico de fluidos. Este es uno de los procesos de conversión más importantes utilizados en el proceso de refinería de petróleo. La unidad se basa en convertir el petróleo crudo pesado a aceite ligero, bajo la acción del calor y el catalizador, para mejorar las fracciones más pesadas y de mayor punto de ebullición, convirtiéndolas en productos más ligeros y de menor punto de ebullición, como lo es el gas, la gasolina, el diésel, entre otros. Su aplicación está en la obtención de productos como etileno, gasolina, diésel, diésel pesado, aceite de pulpa, etc. También puede ser usado en el procesamiento secundario del aceite. Unidad de recuperación de azufre. Esta unidad es ampliamente utilizada para la recuperación de gases ácidos que contienen azufre en todo el proceso de refinación de petróleo. El proceso más común utilizado para la práctica de recuperación de azufre es el proceso Claus, que consiste en quemar el gas entrante con oxígeno y recuperar el azufre del gas quemado. Esta unidad convierte el azufre gaseoso, como por ejemplo el sulfuro de hidrógeno, en azufre elemental, a fin de convertir los desechos en tesoros y proteger el medio ambiente. Entre las aplicaciones está separar el azufre del aceite que contiene azufre, recuperar el material desperdiciado de manera eficiente, y esta unidad sirve también para obtener una alta pureza de azufre. Las ventajas de esta unidad es que reduce la contaminación en las refinerías en gran medida y es respetuoso con el medio ambiente. Convierte el sulfuro de hidrógeno en material útil y el procesamiento inofensivo de sulfuro de hidrógeno que se produjo durante el proceso de refinación. Unidad de isomerización. Convierte moléculas lineales como pentano normal en moléculas ramificadas de mayor octanaje para mezclarlas con la gasolina del producto final. También se usa para convertir butano normal en isobutano para usar en la unidad de alquilación. Entre las aplicaciones tenemos la producción de gasolina limpia, debido a que es un equipo clave para la producción de la misma, y el uso importante en la refinería de petróleo, debido a que puede aumentar la fracción ligera del índice de octanaje. Diagrama de flujo de una refinería de petróleo típica. Como podemos observar en este diagrama, se pueden encontrar las distintas etapas que están en un proceso de refinación de petróleo. Principalmente tenemos la etapa de destilación, conformada por la destilación atmosférica y la destilación al vacío. También está la etapa de coquización, para posteriormente entrar en una etapa de hidrotratamiento. También podemos observar la etapa de isomerización de pentano y hexano, la etapa de reformación, la de craqueo catalítico, la de alquilación, la de recuperación y endulzamiento de gas saturado y la recuperación de azufre.
Se profundizará un poco en cada una de estas etapas a continuación. Destilación atmosférica. La destilación atmosférica es el primer proceso de refinación al que es sometido el crudo después de deshidratación. Es una etapa clave e imprescindible en la refinación. La destilación de un crudo de cualquiera de sus fracciones no genera compuestos puros, sino grupos de compuestos denominados indistintamente cortes y fracciones. El objetivo es extraer los hidrocarburos presentes naturalmente en el crudo por destilación, sin afectar la estructura molecular de los componentes basándose en el punto de ebullición. La temperatura es variable de acuerdo al tipo de crudo, el rendimiento de destilado, presión de operación y su rango máximo de operación limitada entre 350 y 450 grados Celsius y con presiones no mayores a 5 atmósferas. Este proceso consiste en calentar el crudo de alimentación para que se produzca la vaporización de las fracciones más livianas sin que se provoque la reacción de craqueo térmico. Una vez vaporizadas, estas fracciones livianas se introducen en una columna de platos y o empaques en donde se condensan por medio del enfriamiento que proporcionan los reflujos y recirculaciones de la torre. Debido a la diferencia existente entre los puntos de ebullición de los diversos cortes, los que tienen valores más altos condensan en primer lugar a medida que ascienden por la columna, mientras que los que poseen valores más bajos alcanzan el tope. La columna opera con varias salidas laterales para la extracción de la fracción condensada correspondiente y para obtener el producto con una determinada calidad. En la figura podemos observar las distintas fracciones o cortes que se producen en la torre de destilación, obteniéndose productos como el propano y butano, nafta, queroseno, gasoil liviano, gasoil pesado y los residuos. Tratamiento de fracción de nafta. Hidrotratamiento de nafta. ¿Pero qué es el hidrotratamiento? El hidrotratamiento es uno de los procesos químicos más importantes en la refinería, debido al constante aumento en el uso de crudos pesados y la disminución gradual de los crudos ligeros. El proceso consiste en la adición de hidrógeno para inducir las reacciones de hidrogenación e hidrogenólisis, con el fin de saturar los compuestos aromáticos o remover elementos como azufre, nitrógeno, metales pesados, presentes en mayor proporción en los crudos pesados y cuyos elementos u óxidos son definidos como tóxicos en términos ambientales. Los procesos de hidrotratamiento se pueden subdividir en hidrodesaromatización, hidrodesnitrogenación, hidrodesmetalización, hidrodesoxigenación e hidrodesulfuración. Todo depende de los compuestos a saturar o elementos a remover. La unidad de hidrotratamiento de nafta consta de un bucle de carga de hidrógeno presurizado por un compresor a través de un reactor que contiene un catalizador. Esto facilita la transformación de los compuestos contaminantes más fáciles de evacuar. La reacción consume hidrógeno, por lo que se realiza constantemente una aportación de este. La nafta y el sulfuro de hidrógeno formado se separan en sucesivos separadores, en un proceso en el que se extrae un gas rico en hidrógeno enviado a través del bucle y un gas rico en sulfuro de hidrógeno. Este concepto del circuito de reacción es idéntico a las unidades de hidrodesulfuración de gasóleo. De hecho, el azufre es un producto altamente corrosivo y los catalizadores contenidos en otras unidades son atacados y se vuelven inactivos al paso de productos que contienen azufre. Por otra parte, los otros productos comerciales extraídos de esta nafta, tales como el propano o el butano, no deben contener azufre o compuestos sulfurados. Estabilizador de nafta. La fracción de nafta total después del hidrotratamiento y de eliminar su azufre se envía como alimentación a un estabilizador o fraccionador. Esta columna funciona a una relación de reflujo muy alta, bajo una presión del orden de 5 a 10 bar, con el fin de eliminar todo el gas y ajustar la presión de vapor de la fracción de nafta. A la salida de esta unidad, todos los gases de C4, es decir, butano y todos los gases más ligeros que este, se envían a la planta de gas para el tratamiento. En el estabilizador de nafta, la nafta se separa en dos fracciones, nafta ligera y nafta pesada. La nafta ligera se envía para su almacenamiento como base de mezcla para su uso posterior en la fabricación de combustible. La nafta pesada se envía como materia prima para alimentar a una unidad de reformado catalítico. Tratamiento de la fracción de queroseno. Hidrotratamiento. Si se trata de un crudo que contiene azufre, se envía la fracción a la unidad de hidrotratamiento para eliminar el azufre que contenga. Este último, en presencia de hidrógeno, se transforma en sulfuro de hidrógeno que será enviado a la red de gas rico en H2S y enviado en carga a una planta Claus.
La importancia que tiene la hidrodesulfuración en relación al medio ambiente principalmente se basa en la reducción de emisiones de dióxido de azufre resultantes del uso de combustibles en vehículos automotores, aeronaves, locomotoras de ferrocarril, barcos o plantas de petróleo. Otro punto a destacar son las instalaciones con las que cuenta la unidad de hidrotratamiento para capturar y eliminar el sulfuro de hidrógeno generado en el proceso. Esto tiene lugar mediante una corriente de DA pobre, es decir, dietanolamina sin sulfuro de hidrógeno, en contracorriente con el gas rico en H2S a través de un absorbedor. Tratamiento de ablandamiento. Otro método para la eliminación de compuestos de azufre contenidos en el queroseno es mediante el procesado en una unidad de ablandamiento como la MEROX. Un tratamiento con hidróxido de sodio. Este método solo se utiliza para fracciones que contienen pocos productos sulfurados, especialmente mercaptanos. En este método, a diferencia del hidrotratamiento, no se elimina el azufre contenido en la fracción, sino que se transforma. Los corrosivos mercaptanos se convierten en disulfuros no corrosivos. Estos no se eliminan y permanecen en la fracción, pero no tienen actividad corrosiva. La MEROX extractiva es una variante del proceso MEROX y puede eliminar el disulfuro formado. El queroseno, despojado de azufre, se envía al almacenamiento para su uso en la fabricación de combustibles de aviones. Tratamiento de la fracción de gasóleo. Hidrodesulfuración. Como sabemos, la hidrodesulfuración es un tipo de hidrotratamiento. Este es un proceso que se lleva a cabo en el refinado del petróleo y está destinado a reducir el porcentaje de azufre que se encuentra en las fracciones de petróleo. A continuación se muestran las reacciones representativas del proceso. En este proceso, la alimentación que llega a la unidad de hidrotratamiento es mezclada con hidrógeno y pasada por un catalizador de cobalto y molibdeno, bajo condiciones adecuadas de presión y temperatura. En un proceso así, se persigue romper los enlaces carbono-azufre y saturar con hidrógeno las valencias libres resultantes. El objetivo es convertir el compuesto de azufre en los hidrocarburos correspondientes, formándose adicionalmente el sulfuro de hidrógeno, como se observa en la reacción. El proceso de hidrodesulfuración además conlleva una reacción exotérmica. La velocidad de reacción aumenta al incrementarse la temperatura y la presión parcial del hidrógeno. En general, las variables del proceso en la reacción de hidrotratamiento y por lo tanto en la de hidrodesulfuración son la temperatura, la presión parcial del hidrógeno, relación gas crudo y velocidad espacial del líquido por hora. Destilación al vacío. Al calentar un crudo a temperaturas por encima de los 380 grados o más altas a presión atmosférica dependiendo del crudo, se producen reacciones de craqueo térmico o descomposición térmica. Como resultado de estas reacciones se generan componentes inconvenientes como lo son el C1 y el C3, hidrocarburos insaturados que se quedan en las naftas y destilados, y aparte también se genera coque. El craqueo térmico ocasiona también la formación de coque, lo cual se acumula gradualmente en los platos inferiores, en el fondo de la torre y en las líneas de transferencia hacia el horno de las destiladoras al vacío, ocasionando problemas por obstrucción. La estrategia tecnológica que permite evitar estos inconvenientes consiste en bajar la presión de operación a niveles de vacío o alto vacío, de manera que a temperaturas de 380 y 400 grados Celsius y a esas bajas presiones puedan vaporizarse componentes o fracciones que no se vaporizarían a dichas temperaturas y condiciones de presión atmosférica. De la destilación al vacío se generan por lo general unos 3 a 5 cortes, conocidos como gasóleos de vacío. Estos cortes son gasoil pesado, que es muy similar al gasóleo de la destilación atmosférica, y los gasóleos de vacío, que se pueden clasificar en tres tipos: bajo, medio y alto, cuyos rangos de ebullición se distribuyen entre 390 y 530 grados Celsius. Y finalmente, en el fondo de la torre queda un residuo de vacío, conocido también como residuo corto, de más de 530 grados Celsius. Innovaciones. Sabemos que para todo proceso siempre se busca optimizar. En este caso tenemos innovaciones en tecnologías de alto vacío, en la parte de destilación. Tenemos como ejemplo el uso de eyectores que convierten la energía de presión de vapor motriz en velocidad, es decir, energía cinética, debido a la expansión adiabática desde la presión de vapor motriz hasta la presión de operación de la carga succionada. Para la parte de fenómenos de intercambio de calor, tenemos un adelanto para optimizar el proceso de destilación, el cual es aprovechar las corrientes laterales de la columna de destilación instalando intercambiadores de calor entre los productos y la alimentación del proceso justo antes de entrar al horno. Entre las innovaciones de transferencia de masa, es importante considerar el tipo de plato y la configuración de los mismos en la torre, así como los arreglos internos en la torre
en cuanto al uso de membranas y superficies eficientes para este fenómeno. Para el mejoramiento de la alimentación, el mejoramiento del crudo antes de la alimentación a las columnas puede realizarse mediante la recirculación de cortes de crudo y combinarlos con la alimentación para mejorar sus propiedades físicas. A pesar de la magnitud de estas innovaciones, no se observa un impacto favorable hacia el medio ambiente. Por lo tanto, se deben buscar innovaciones cuyos objetivos incluyan minimizar el impacto ambiental y que no solo tomen en cuenta la eficiencia y los costos del proceso. Gracias por su atención y a continuación los invito a ver la parte 3 y 4 del proceso de refinación.